Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que estáis ahí conectados ahora en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis a través de la radio online en multitud de países y los que vais a descargar este podcast. Un placer que lo hagáis. Y seguimos con nuestros dos invitados especiales, Saúl Blanco Soler y Aldo Linares, hablando de No saben que están muertos. Hay una introducción todavía que quiero que escuchéis y seguimos con sus historias, ya veréis. Nuestros invitados han vivido experiencias muy extrañas. Algunas con pruebas del más allá. Yo los he vivido en el baúl del monje. Veíamos materializarse cosas, veíamos bailar las lámparas, las arañas de cristal. ¿No los veis que están todos moviéndose? Oíamos ruidos, se materializaban muñecas. ¡La cabeza! Ay, no, vámonos, por favor, vámonos. Pero incluso un Cristo metálico que viajaba por distintas habitaciones. Te digo que es muy impresionante. Pero tú cuando has dado has visto. Es que ha sido cuando le has dado. ¡Lo has grabado! Yo me cargo, estoy grabando. Fenómenos que ocurrían en un lugar llamado el baúl del monje. Pero hay más. Ahí te escuchábamos, Sol, hace un montón de tiempo, sí. En ese baúl del monje, ¿os pasan estas cosas cuando vais a los lugares que se mueven, caen aportes, etcétera? Bueno, vamos a ver, la suerte que tuvimos con el baúl del monje es que fue un poltergeist vivo que llamamos, porque a nosotros nos han llamado muchas veces, pero cuando ya los estropicios en la casa ya han ocurrido. Entonces ves los efectos que han ocurrido. Pero en el baúl del monje es que vivimos los efectos en vivo. Es decir, que íbamos todos los miércoles, estuvimos durante 6 meses o así yendo los miércoles, y cada miércoles, vamos a ver, Pie al Cabero era un poco traviesa porque sabíamos que era el dueño el que producía esto, era un poltergeist, no tenía nada que ver. ¿La diferencia? Pues nada, estos fenómenos tan fuertes nunca están causados por los muertos, es decir, los muertos, ¿verdad?, no causan fenómenos de estos tan espectaculares como el ser vivo que los produce en estado, ya sabes, de conflicto o de estrés. Y claro, bueno, pues ya habéis visto la grabación de hace muchísimos años en la que todos nos asombrábamos porque, claro, se materializaban cristales, la cabeza de una muñeca, pues el Cristo viajero, que por cierto lo tengo yo en casa. ¿Sí? Sí, está tranquilísimo porque como yo no produzco fenómenos, pues el Cristo está tranquilísimo en mi casa. La ficha de ajedrez. La ficha de ajedrez persiguiendo al físico, a Lorenzo. En fin, que vamos a ver, que vivimos cosas muy espectaculares allí y además, como te digo, tuvimos la suerte de que eran fenómenos del libro, como yo digo, de los que lees en los libros de parapsicología, pero además los vives en activo cada vez que íbamos. El caso que más te ha llamado la atención, Aldo, que hayas investigado. Tengo un montón de preguntas aquí. Vais a tener que venir otra vez, ¿vale? Encantado. Sí. A mí el caso que más me chocó fue un caso que tuvimos en Andalucía, que fuimos a un colegio también, donde nos dijeron que aparecía un bedel y lo que apareció allí fue mucho más duro. Tremendo. Corroboramos la identidad del personaje que apareció. Paloma y yo salimos con dolor de cabeza, un dolor y con una sensación rara, física rara, y fue bastante duro. O sea, ¿por qué? Cuéntanos, ¿qué pasaba? Pues porque, mira, decían que veían un bedel. En el colegio veían un bedel, sí, que no estaba allí, pasaban cosas y lo atribuían a un bedel que había fallecido. Y de bedel nada, no había nada. Entonces, cuando estábamos a punto de irnos, nos llevaron a una zona donde había libros antiguos y nosotros encantados nos querían enseñar. La biblioteca del antiguo instituto. Y porque este instituto era muy antiguo. Sí. Y cuando entramos allí, pues vimos a unos personajes, empezamos a hablar con los chicos, pero luego vino un sacerdote y tuvimos uno del otro lado, por decirlo así. Una confrontación muy dura. Y fue duro. Y además, ¿sabes? No era una mala persona en el cuanto a decir mala que te va a hacer daño ni nada de eso, ¿no? Pero que notabas que esa persona no era una persona positiva. Que no había sido buena. Eso.
Ese era el problema. Y que se resistía y que intentaba mantener hipócritamente su fe para disimular ante nosotros, pero lo que había hecho era bastante turbio, bastante turbio. 900-137-137 en nuestro teléfono, 633-50-50-11. Tengo un montón de preguntas. Antes de que os vayáis, quiero haceroslas alguna. Pregunta para ti, Aldo. Dicen, ¿morir duele? No. Hay mala muerte. La mala muerte, la muerte que no tiene dignidad, la muerte que no tiene respeto. Pero morir duele, no creo que duela. Creo que lo que duele es el miedo. Creo que es lo que duele, el miedo, la sensación de pensar que vas a desaparecer. Que ese es el temor, es lo que nos duele, pero creo que no. Vale. Para ti, Sol, esos muertos que no se han ido, ¿siempre tienen apariencia humana? Preguntan si pueden verse de forma luminosa o etérea. Bueno, yo no sé porque no tengo la capacidad de ver. Porque normalmente, fíjate, lo que llamamos... Pero tú has visto alguna vez también, ¿eh? Bueno, tú eso, porque yo te cuento mis cosas en el momento que vamos tú y yo por ahí, por esos mundos de Dios, y yo tengo un flash y no me lo creo. Entonces se lo cuento a Aldo, y Aldo, que es muy zorripio, se calla, se sonríe, y cuando ya ha pasado todo dice, claro que tenías razón, si estaba ese tío colgado ahí, ¿te acuerdas del andamio que vi? Pero bueno... ¿Qué viste en un andamio? Sí, es que fuimos a un teatro donde había muerto un tramoyista de un accidente... Y entonces se había quedado colgado, era una garrucha de estas para cambiar el atrezo, y entonces él había calculado mal, pesaba mucho más el contrapunto total, que le enganchó y se quedó ahorcado él como un accidente laboral. Y este hombre seguía trabajando en el teatro porque decía que tenía que pagar su hipoteca. Pobrecito mío. Entonces, claro, cuando empieza a decirnos, no, es que tengo muchísimas cosas que hacer, no me entretengáis. Y yo decía, ¿pero qué tienes que hacer? Y claro, comprendimos que era el que yo había visto, pero que Aldo le vio luego mucho mejor que yo, por supuesto, y que estaba muerto. Y entonces cuando le dijimos, pero si tú ya no tienes que trabajar, ¿cómo que no tengo que trabajar? Tengo que pagar mi hipoteca. A ver si creéis que yo no tengo que trabajar. ¿Tú me entiendes lo que quiero decirte? Decir que el pobre hombre, ¿te acuerdas? Pues era muy, muy especial. Pero bueno, no son personas y experiencias que son así, pero que el fantasma es distinto, porque yo puedo haber visto ese flash o ya Aldo entrar en comunicación con ellos. El fantasma es un personaje, digamos, intermedio. Está fallecido, tú le conoces y él te conoce perfectamente, y siempre se te presenta, aunque no seas sensitivo, para decirte algo concreto, que está bien, que el papel que tú buscas quizá porque lo necesitas está en tal sitio que tú no lo has visto porque estaba escondido debajo de un cajón. Imagínate, conozco un caso de que estaba debajo de un cajón. Es decir, es un personaje que quizá sea menos frecuente, porque es muy raro que tú puedes ver a lo mejor esas bolas luminosas, pero las bolas luminosas, que los llaman los orbs, estos famosos, los captas con una cámara. Hay gente sensible, con cierta sensibilidad, que puede ver los orbs o esas bolas luminosas a simple vista, pero ya tienes que ser sensitivo, Miguel. Las personas normales puede presentarse tu padre o tu madre con un mensaje especial y casi siempre, el 98%, estoy bien. Hay un montón de testimonios. Permitirme que os lea este. Mi pareja falleció hace unos meses en mis manos. Le pedí una señal y unos 10 días después me dejó encima del cristal de mi coche un celofán con escrito "Te quiero". Vivo en una casa alejada del pueblo, dice. En sueños me cuenta eventos que van a ocurrir en Zamora. Yo vivo en Toledo. ¿Se va a pasar alguna vez esto? Qué curioso, ¿no? Pero no se lo cuenten, tendrá sueños premonitorios, claro, él. Sí, a lo mejor no es porque se lo diga la persona del más allá, es que existen los sueños premonitorios, que tú puedes prever en sueños algo que sueñas y que luego ocurre. ¿Y lo de dejarle en el coche el celofán? Eso ya... Señales puede haber. Señales puede haber, yo no las niego, desde luego. Lo que ocurre es que estas situaciones también, cuando una persona vive situaciones tan sensibles, a veces se sensibiliza más, entonces puede ser que tenga una mayor aptitud a determinadas cosas, puede ser. Vale, breve si podéis contestar. ¿Has alguna experiencia viendo animales fallecidos? Te preguntan, Aldo. Sí. Perritos fantásticos, llenos de amor, llenos de inteligencia, llenos de sabiduría. Fantástico. ¿Y qué pasa con los incinerados? Preguntan. Igual que los otros. Si tú el cuerpo lo dejas aquí, ¿qué más te da dejarlo en forma de ceniza que en forma de podredumbre?
Es decir, lo que trasciende de nosotros no está en ese cuerpo físico. Por lo tanto, lo que tú hagas con el cuerpo te da igual. Vale. Quiero que escuchemos una cosa antes de que os vayáis. Las premoniciones las he tenido desde pequeña, porque cuando yo decía que veía cosas, es que tenía ese tipo de premoniciones, veía cosas que iban a suceder. Y me llegaban siempre, fíjate, todos estos conocimientos, estos paquetes de información, te llegan siempre de fuera adentro. Nunca salen. Sí. Los recibes como un golpe en la frente. ¡Bop! Y lo sabes. No te salen de dentro a afuera, no los elaboras dentro. Yeah. Lo que sale de dentro a afuera es imaginación. En cambio, lo que te llega de repente, eso no eres tú. Queríamos que al menos la voz de Paloma Navarrete sí, claro. saliera. Supongo que has aprendido mucho de ella, aunque tú no necesitabas aprender de esa capacidad que tenía. Permíteme, estuvimos ¿te acuerdas? En Las Palmas, en una casa. Ah, sí. Que cuentas la historia en el libro, que pasaba algo muy raro, ¿no? Sí, pues me parece que lo cuento ahí. Sí. Pues sí, porque además no estaba saldo, porque fuimos a un congreso y nos invitaron a casa. Y era un problema de tierras, que habían matado a una señora. Y Paloma estuvo hablando, ella era vidente, clarividente. No hace el mismo tipo de trabajo que Aldo, porque yo nunca he podido hablar con los personajes de Paloma. Era ella la que directamente hablaba y recibía. ¿Sabes lo que quiero decirte el mensaje? Aldo no, porque Aldo, como de alguna manera incorpora al personaje y el personaje habla por su boca, tú puedes participar en eso. Pero me acuerdo en aquella casa, y bueno, Paloma estuvo hablando con esa señora, pero en un montón de tiempo, y que estaba allí, estaba indignada porque no sabía. Es decir, ella había dejado una herencia que no había ido a quien ella quería que hubiera ido. Sí. Ese era el problema. Y luego a una hermana suya que la mataron allí mismo en el zaguán de la casa, y ella te lo cuenta, y cuando quisimos escarbar y decir, pero es que la asesinó, y ya ella se echó atrás y dijo que ella no tenía por qué decir nada desde el otro lado. No conseguimos que nos contara la historia verdaderamente de esa segunda muerte que había ido allí. Mi papá murió delante mío de un infarto fulminante hace 5 años. Pregunta, ¿cómo podría contactar con él? ¿Me esfuerzo por tener alguna señal? Mira, de que lo más sencillo y no necesitan ni de medios ni de sensitivos de nada, y menos de cantamañanas que les vengan a decir que por X euros les van a hacer el telecontacto. No, es muy sencillo. Con sus propios sentimientos, con sus ideas, que le hable y le diga todo lo que quiere decirle. Parece ser que lo que más le llega son los sentimientos y las ideas, y no necesita de nadie para eso. Una mini anécdota. En una comunicación, ¿te acuerdas? En uno de mis libros de Crónicas del Más Allá, que recogí todo el proceso, había una comunicación que decía que cuando nuestros seres queridos, reciben un mensaje nuestro o una conversación nuestra desde este lado, que ellos lo reciben con distintos colores, y entonces que ellos identifican los colores en función de si es su marido, su hijo, su padre, el que les manda ese mensaje. Por lo tanto, eso está totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Aldo, que tú, si hablas a un ser querido ya fallecido, te escucha perfectamente y le puedes decir todo lo que tú quieras. Aunque haga mucho tiempo que ha fallecido. No importa, claro, pero les llega. Es que, ¿sabes? Además hay una cosa, por mucho tiempo que haya pasado, los sentimientos, si son fuertes, el tiempo da igual. El amor perdura, ¿eh? Casi terminando. ¿Qué habéis aprendido después de tantas experiencias con esos seres que no saben que están muertos? Pues en definitiva que yo, por lo menos, que la muerte no existe, la muerte física sí, pero que hay otra manera de vivir cuando morimos, que eso ya es un mensaje de esperanza para la propia vida, que cuando vamos al otro lado vamos con nuestras pequeñas miserias y tenemos que limarlas allí, que no, la muerte no nos hace perfectos tampoco, pero que es un placer y una satisfacción el poderles ayudar en ese tránsito que no han hecho para que encuentren esa paz y esa maravilla de más allá que nos espera a todos. ¿Aldo? Y yo creo que estoy aprendiendo cada vez más en todo esto que todo eso que está allí es en realidad es un reflejo del trabajo que tenemos que hacer aquí.
que la vida, o sea, que el más allá en realidad es este más acá que tenemos que elaborarlo aquí. O sea, nos preocupamos mucho por lo que habrá más allá y nos olvidamos de lo que tiene que ver aquí. Y lo que construimos aquí es lo que nos va a llevar allí. Claro, es que todo lo que hagamos aquí va a tener una consecuencia allí. Por lo tanto, nuestro bienestar y nuestra felicidad allí también va a estar condicionada de qué hemos hecho aquí. En el fondo, un poco lo del Evangelio, ¿no? ¿Qué traes en las manos cuando lleguemos allí? Y si tienes las manos vacías, pues es bastante triste. Y quizás una cosa que cada vez voy notando más es que la vida no es el concepto rácano que tenemos nosotros de ella. No, la vida es mucho más, mucho más, muchísimo más. Pues casi tenemos que terminar. ¿Forma de contacto y forma de conseguir el libro, Sol? Bueno, el libro todavía está en mantillas y en algunos sitios todavía no los encuentras, pero bueno, creo que de aquí a unos días lo tendrán en los sitios más normales de tenerlos. Y luego, ¿qué otra pregunta me has hecho? Forma de contacto con el grupo pues sí. EPTA. Espera, déjame que diga que no cobráis. No, nunca. Nunca hay historias detrás de eso. Nunca. No. Es en la página que le contesto yo el contestador, vamos, las cartas que me puedan mandar, www.grupoepta.com. EPTA con H, por favor. Y luego estamos también pues en Facebook Grupo EPTA, en Instagram Grupo EPTA, en Twitter Grupo EPTA. Y las jornadas que empezarán en enero. Eso te iba a decir, y dentro de nada empiezan las jornadas, ¿no? Jornadas en enero, el 9 de enero, en Serrano 25, ahí nos tendréis durante 10 lunes. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, 10 ponentes diferentes. ¿Eso lo tenéis en la página web? Sí, está en todas nuestras redes y en la página también. Sí, está el programa. Pues como siempre ha sido un placer estar con vosotros, Aldo. Pues muchas gracias, querido. Y muchísimas gracias, Miguel, porque sabes que para nosotros, ¿verdad? Es un placer estar contigo. Repetiremos porque hay muchas cosas que se han quedado por contar en este libro y si queréis disfrutar esta Navidad, no saben que están muertos, buscarlo porque además es un libro deliciosamente encuadernado, preparado, con un montón de fotografías. Gracias, os espero dentro de poquito. Gracias a ti. Gracias. 900, 137, 137, si queréis participar en esos regalos de Reyes que tenemos para hoy, o sois 33 50 633 50 50 11. Y ahora nos vamos al cine. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Esa sección que llamamos Pantallas Misteriosas. Javier Millán. Buenas noches, don Javier. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde te pillo? ¿En Zaragoza, en Barcelona o dónde estás? No, estoy en Barcelona, bueno, cerquita de Barcelona, en una población que se llama Vilanova y la Geltrú, donde ya voy a pasar aquí todos los meses de invierno preparando, viendo películas y preparando nuevos libros y artículos. Qué bien. Creo que tienes una noticia que darnos acerca de un libro, pero lo vamos a dar después, porque nos vas a hablar de una película muy curiosa. ¿Cuál es? La película es Gremlins, que llegaba a los cines en verano de 1984. Y esto te puede parecer extraño, porque Gremlins es una película muy navideña, pero en Estados Unidos, en Estados Unidos llegó en verano del 84. La Warner, la productora, decidió en una especie de plan comercial que tuvieron de lanzarla durante las fechas de verano y dijeron que era para que el público estadounidense se refrescara pensando en la Navidad en medio del verano. En España sí que nos llegó unos meses más tarde y ya terminó coincidiendo con las fechas navideñas que vamos, estamos a punto de celebrar. Pero no es un cuento navideño, ¿no? Hay algo más detrás ahí, tintes un tanto más extraños, ¿no? Sí, es una película, me atrevería a decir que un cuento navideño macabro. Para nuestra generación, para la generación de los que hemos nacido en los 70 u 80, es la película navideña por antonomasia, con permiso de Qué bello es vivir, que también es una película muy navideña. Pero esta tiene tintes, Gremlins tiene unos tintes un tanto extraños. Sí. Yo recuerdo cuando la vi, era un poco inquietante al menos. Producida por Steven Spielberg, creo que nos tienes una escena ahí preparada, ¿no?
Sí, la escena de las 3 reglas. ¿Tiene nombre? Sí, Mogwai. ¿Cómo? Mogwai. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo y creo que le gusta. ¿Gizmo? Mira hacia aquí. Van a hacernos una foto. Sonríe. ¿Listos? 1, 2, 3. No. ¿Qué pasa? Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las 3 reglas. Y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las 3, nunca debe comer después de medianoche. 3 reglas. Que ser aparentemente bonito, cariñoso, tierno, ¿eh? Pero cuéntame la historia. Sí, ahí hay algo ahí detrás. Sí, tiene un lado malvado, ¿no? Puede ser un tanto como la mascota perfecta, ¿no? Porque es como un peluche, con un rostro muy bonito, con unos ojos que te los comerías, ¿verdad? Pero realmente detrás de ahí hay un ser que directamente te puede arrancar la cabeza, pero así tal cual, ¿eh? Y todo si incumples las 3 famosas reglas, ¿no? Para empezar, el personaje de Ran, que es el padre del protagonista, encuentra a esta criatura en una tienda de un viejo anciano chino, y en una tienda que además está rodeada de cachivaches, de figurillas de demonios, de todo tipo de personajes de la mitología china, y compra este Mogwai que tiene una traslación. Este nombre no es casualidad en la película, porque Mogwai en algunas regiones chinas significa demonio dentro de su cultura. Así que esta adorable mascota con ese nombre ya anunciaba lo que tenía oculto, ¿no? Dentro de su ser. Eso siempre que incumpla las 3 reglas, porque si lo mojas, el ser se multiplica, y los seres que nacen de esa multiplicación son clones que no son tan buenos como el original, y si luego comen más allá de la medianoche se convierten en los terribles gremlins. Creo que andan por ahí sonando. Andan por ahí sonando, ¿no? Sí, los tenemos por aquí. ¿La música quién la hizo? La música la hizo Jerry Goldsmith, que era un compositor que habitualmente trabajaba con Joe Dante, uno de los grandes clásicos de la historia de la música de cine. Lo curioso, Javier, es que detrás de ese personaje había algo más, ¿no? Que tiene que ver con pilotos. Sí, así es. El personaje no se crea. Estas criaturas no se crean para la película producida por Spielberg, sino que ya venían de atrás. Hay unas leyendas que contaban los pilotos de la Royal Air Force, la famosa RAF. Hablaban de unas extrañas criaturas que se metían en los motores de los Boeing B-17 Flying Fortress, aquellos famosos bombarderos pesados cuatrimotor de la Segunda Guerra Mundial. Además hay un personaje, que es el personaje de Murray Futterman, interpretado por Dick Miller, que está durante toda la película recordando que los electrodomésticos, los motores de los coches, los motores de los aviones, todos tienen en su interior pequeñas criaturas llamadas gremlins, que son los causantes de que la nevera se estropee o que el horno no funcione para la noche de Navidad. Y esto tiene que ver con esa leyenda de la RAF, porque estos seres se supone que eran introducidos por el enemigo en los Boeing B-17. Pero luego lo curioso es que los alemanes, los de la Luftwaffe, también decían lo mismo, también tenían sus propias leyendas relacionadas con este tema. Así que con esto daban explicación a cualquier fallo mecánico que se producía dentro de esos aviones en un momento de eclosión de la aeronáutica sin precedentes, como fue la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como decías, Javier, el origen o el fundamento de estos extraños seres está en el folclore europeo incluso. Sí, exactamente. En el folclore europeo, un gremlin, si atendemos a esto, al folclore, sería una criatura traviesa, de aspecto animal,
con espaldas puntiagudas, ojos grandes, extrañas garras y dientes afilados. Y esta es precisamente la descripción de muchos de los pilotos que decían ver este tipo de seres cuando volaban, e incluso también los veían dentro de los motores o dentro de los aviones, provocando todo tipo de desperfectos. Inicialmente se cree que todo arrancaba en la Segunda Guerra Mundial, pero luego es que también hay primeros registros sobre ellos en la década de los 20. Precisamente hay un primer registro que aparece en la revista Airplane, publicada en Malta el 10 de abril de 1929, donde pilotos británicos que estaban destinados en esta isla del Mediterráneo o destinados a otros lugares como Medio Oriente o la India ya hablaban sobre los gremlins. Por lo tanto, a mí me da la sensación que aquí hay una mezcla entre el folclore europeo y el folclore y otras culturas más del Medio Oriente e incluso de la India, ¿no? Lugares mucho más lejanos. Hay como una combinación de todos estos elementos. Nos vamos, si quieres, al país de los gremlins con un poco de música. Vamos a ello. Qué bonita esta música. Ahí también había gremlins en este... Sí, parece ser que sí. Y es más, hay una autora llamada Pauline Gower que en el año 1938 publica una novela titulada The Ata, Women with Wings, que vendría a traducirse como Mujeres con alas, y denomina a Escocia como el país gremlin, ya que se trata de un territorio donde domina lo místico, ¿no? Estas criaturas aprovecharían esa accidentada orografía escocesa para ocultarse y atacar por sorpresa a los biplanos cuando cruzaban por allí usando unas tijeras. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ¿verdad? Algo tiene que tener de realidad, porque tanto folclore, tanto mito, algo tiene que tener de real. Ya hablábamos en el anterior programa de Pantallas Misteriosas sobre esos seres que parece que habitan la estratosfera de la atmósfera terrestre, así que quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Y ahora qué tiene que ver esto con Walt Disney? Pues tiene que ver bastante. Vamos a escuchar la intro que nos va a llevar a ese mundo mágico de este gran creador de fantasías. Qué curioso el poder que tiene la música, ¿eh? Me hace rememorar montones de estados y tiempos de hace muchos años. Te prometo un programa donde hablaremos de la música desde la perspectiva del misterio y la ciencia. Creo que te gustará, pero esto ya te lo dejo para más adelante. Vale, seguro que sí. ¿Qué pasa, Walt Disney? ¿Entra en escena en esta historia? Sí, y entra en escena también un autor muy especial llamado Roald Dahl, que seguramente a los oyentes les sonará el nombre. Es el autor de Matilda, de Charlie y la fábrica de chocolate, de Las brujas, de cuentos con un componente un tanto macabro que han tenido muchos de ellos adaptaciones cinematográficas. Pues Roald Dahl, antes de convertirse en un famoso escritor, realizó el servicio militar en el Escuadrón 80 de la RAF en Oriente Medio, y este escritor protagonizó un aterrizaje forzoso en el desierto occidental de Egipto que a punto estuvo de costarle la vida. Y este accidente, ¿a quién lo atribuyó? A una travesura gremlin, porque ya él era conocedor de todos estos iconos de la RAF, de estas mitologías que sus compañeros hablaban constantemente en su día a día. No sé si los escuchan, los tenemos traviesos por ahí. Sí, están bastante traviesos hoy en el programa, ¿no? En el estudio, cuidado, ¿eh? No les des de comer. Bueno, ya es más de medianoche, mucho ojo, ¿eh? Sí, por ahí andan. Roald Dahl quiso hacer una película. Primero, bueno, vamos por partes. Primero hizo un cuento, escribió su primera obra para niños titulada The Gremlins. En enero de 1942 se lanza esta publicación. Él ya se había retirado del servicio militar, en esos momentos era agregado aéreo de la embajada británica, y en ese cuento saca a relucir todo lo que sus compañeros estaban hablando en sus misiones en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las misiones europeas, y habla de unos personajes que ilusionaron mucho a Disney. Curiosamente,
uno de los que estaban más cercanos a Roald Dahl, un tal Sidney Bernstein, que era jefe del Servicio de Información británico, era amigo íntimo de Walt Disney y le hizo llegar el cuento de Gremlins. Walt Disney se emocionó, quiso hacer una película. Al final, ¿qué ocurrió? Pues que la película no llegó a buen puerto, hubo problemas legales de por medio, también la RAF puso bastantes impedimentos, y al final Roald Dahl no consiguió ver esa película convertida en una cinta de dibujos animados. Podría ser perfectamente un clásico de Disney producido entre los años 40, 50, incluso, bueno, hay borradores, bocetos de los originales creados por el equipo de Walt Disney, donde se ven como estos personajes son como unos enanitos pequeños, como unos pequeños duendecillos, ¿no? Nada que ver con la imagen que luego nos mostraría Joe Dante en su película. Ya, pero al parecer en esta historia que nos estás contando, decían que los Gremlins dominaban el mundo hasta que fueron desplazados por los humanos. Sí, porque Roald Dahl, cuando finalmente no consigue que Disney haga la película, luego recicla el material y hace una novela titulada Sometime Never. Y en esta novela, publicada en el año 1948, habla de esta premisa, de estos seres que han sido desplazados por los seres humanos. ¿Qué pasa? Que estos seres nos están observando, intentan siempre fastidiarnos, ¿no? Intentan siempre estropear nuestras máquinas, entre ellas los aviones. Pero al final se dan cuenta, después de presenciar la batalla de Inglaterra, que la intercesión de estos seres no es necesaria para que los seres humanos terminemos matándonos los unos a los otros. Por lo tanto, esta fábula, porque así se llama también, una fábula de los superhombres, ese es el subtítulo que tiene este cuento, nos hace pensar que los Gremlins al final terminarán dominando de nuevo el mundo, porque los seres humanos nos terminaremos destruyendo los unos a los otros. Qué curioso. ¿Y habla de algo de amenaza nuclear? Sí, efectivamente, es la primera novela. Cabe destacar que es la primera donde se aborda la amenaza nuclear tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki de 1945. La novela, como te digo, se publica en el 48 y lo de las bombas ocurrió en el año 45. Una novela, por cierto, bastante inencontrable porque no tuvo éxito. A diferencia del primer cuento, apenas se distribuyó porque también tuvo problemas con la escasez de papel. Y finalmente se ha quedado como ese incunable de Roald Dahl, esa obra inédita, extraña, que muchos coleccionistas ambicionan, pero que al parecer el único país donde se ha lanzado progresivamente a lo largo de los años ha sido en Alemania, donde ha tenido un éxito tremendo. Es muy curioso esto. ¡Juerga! Pero los Gremlins no se quedan solamente con Walt Disney, ¿no? Entran en otras zonas también. Sí, en la zona crepuscular o de Twilight Zone. A ver si recuerdas esta intro tan icónica. Una serie que se realizaron numerosos episodios que además cultivaron la imaginación de muchos de los directores como Joe Dante, Steven Spielberg, George Lucas, de los cuales hemos estado hablando mucho en esta sección, ¿no? Y hay un episodio titulado Pesadilla a 20.000 pies. Y a mí este episodio siempre me ha producido muchísimo terror. Yo siempre me acuerdo de este episodio cuando me subo a un avión de noche y si está lloviendo o hay tormenta, todavía me acuerdo más. Qué bien que haces, ¿eh? Qué bien veas. Pues mira, te cuento. En el episodio original y también en el remake que luego se vio en la película En los límites de la realidad, un pasajero normal y corriente, como cualquiera de nosotros, entra en histeria porque empieza a avisar y advertir al pasaje que hay un monstruo en el ala del avión, un monstruo paseándose por el ala del avión, a 20.000 pies de altura. Y es un monstruo que recuerda mucho a la iconografía de los Gremlins de la RAF, y de allí extrajeron muchas ideas para luego la película del año 84. Un episodio que pone los pelos de punta. Yo lo vi de niño y a mí me produjo muchísimo terror, porque la criatura tiene un aspecto calavérico, con además un pelo así alargado, unas garras, producía muchísimo terror en los espectadores. Esto en el capítulo de la versión del año 83. En la versión antigua, en la de los años 60, el monstruo no daba tanto miedo, daba un poquito de risa, pero sí que creó cierta inquietud en los espectadores de esa década. ¿Y es verdad que miras al ala cuando vuelas y está lloviendo? Si me toca, sí. Además, curiosamente, siempre me toca el ala del avión. No sé por qué. Pero siempre que subo la ventanilla, en ese momento me acuerdo de ese episodio. Es algo tan icónico para los seguidores de este tipo de películas fantásticas que es inevitable no recordar esa escena.
Pues casi vamos a ir terminando con los Gremlins. Creo que hay una música, ¿no? Sí. ¿O tienes que decir algo que tiene que ver con...? Tenemos la sorpresa, ¿no, Miguel? Perdona que te interrumpa. Tenemos la sorpresa, pero primero vamos a escuchar la música. Es decir, cuando ya las criaturas, los pequeños Mogwai se convierten en las criaturas malvadas, esta es la música que siempre les acompaña. Una música, pues, bufa, divertida, pero también un poco rebelde. Vale. Y tienes una sorpresa, ¿no? Creo para estas Navidades. Tú que te lo curras mucho. Si queréis saber más de Gremlins, atentos. Sí, muy atentos porque lanzo un libro titulado Gremlins, no le des de comer más allá de la medianoche, y es un libro publicado por mi editorial habitual, por Diablo Ediciones, y es el primer monográfico en español sobre la película y su secuela, porque hubo también una segunda parte, y el libro pues ha llegado justo para la Navidad, para que todos aquellos que quieran volver a rememorar esta película tan tradicional de estas fechas y tan macabra también, pues es un regalo perfecto, ¿no?, para estos días. Qué bien. Voy a verla, voy a volver a verla si te parece, ¿vale? Te gustará, ya verás que es una película muy divertida, además es ideal. Hazte un programa doble con Qué bello es vivir y Gremlins y ya verás, te volará la cabeza directamente. No sé si voy a poder con todo, pero bueno, lo voy a intentar. Pero es curioso, Javier, cómo el cine nos mete en el inconsciente esas figuras que están en el folclore, en las leyendas de los pueblos más antiguos, ¿verdad? Y cómo nos lo muestra ante nuestros ojos. Exacto, al final el cine es una nueva traducción de lo que antes hacían nuestros ancestros, pues alrededor de una hoguera, por ejemplo, o de una cueva, que se contaban los unos a los otros historias y tradiciones. Pues esto es lo mismo, lo que pasa es que ahora acudimos a una cueva diferente, que es la sala de cine, o a veces en nuestro propio salón, porque ahora estamos consumiendo mucho cine desde nuestra propia casa. Ten cuidado, Frank. Podría arrancarte el brazo. ¿Quieres que le ponga las esposas? Oye, dime una cosa. ¿Cómo un animalito como este puede convertirse en miles de monstruos, eh? Son así antes de pasar la fase de pupación. De pupación. Eso es. Además, se multiplica con el agua. Claro. Oye, dale un poco de agua, ¿quieres? Yo no haría eso, chef. Oficina del Mogwai a tu lado, ni se te ocurra. Javier Millán, como siempre, ha sido un placer pasar este rato de cine en esas pantallas misteriosas en tu compañía. ¿Forma de contacto? Sí, como siempre, a través de mi nombre completo, Francisco Javier Millán, en redes sociales, o si no, en mi correo electrónico, fmillanalmenar@yahoo.com. Si alguien ha visto un gremlin volando en un avión, que me lo cuente. Que nos lo cuente, sí, señor. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año también, y que sigamos juntos disfrutando con esa magia del cine. Igualmente, un fuerte abrazo, Miguel. Para ti también. Hasta pronto. Hasta pronto. Radio Nacional de España. La que quieres. Era todo un viaje cargado de ilusión y de aventura. Sale alguien de la cabina del piloto y dice: señores, aprontémonos de que vamos a bailar un rato. Se vino al frente de tormenta, se metió el avión en ese frente. El avión cayendo. Memoria de Delfín. Esta semana recordamos los 50 años del rescate de los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes. Quizás en todas las cosas más queridas de tu vida. Es rápido, son segundos. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche. Las 11 en Canarias. Y después sí, el silencio sepulcral. Y recuerda, Solo en Podcast, uno de los grandes episodios de la literatura, el descenso al Hades de Eneas, contado por Virgilio, esta semana en Locos por los Clásicos. RTV, la que quieres. ¿Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas? Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada, en Radio Nacional. Desde La Palma del Condado, en Huelva, mi nueva perrita guía Jada y yo, esperando con ilusión nuestro primer Espacio en Blanco juntas. Besos. 3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Regresamos del cine y nos encontramos con David Cuevas. Buenas noches, don David. Buenas noches, Miguel. Jová, así presentado, la fanfarria aquí de la 20th Century Fox, ¿no? Es bueno, tremendo. Confórmate.
Vale. Hoy no me vas a hablar de ovnis, ¿no? No, bueno, tampoco te hablo de ovnis todas las semanas. ¿Cómo te me pones, Miguel? Pero si a ti te gusta. Creo que nos vamos a un sitio mítico, la Cueva de los Tallos, ¿no? Pues sí, y no voy a hablar de ovnis, pero a lo mejor hay que citar alguna referencia que tiene que ver con no los extraterrestres, sino los aparentes intraterrestres, que serían los que no vienen de los cielos, sino que vienen de debajo de la Tierra, ¿no? Eso es una pista ya importante. Si hago mención a aquella famosa canción de Sash llamada Ecuador, es una segunda pista también, ¿no? Vale, nos vamos hasta Ecuador, creo que tenemos a Gonzalo Gil. Buenas noches, Gonzalo, buenas tardes para ti. Buenas noches Miguel y todos los que hacen posible Espacio en Blanco. ¿Nos escuchas bien? Sí, lo escucho bien. Vale, acabas de regresar de una expedición que habéis hecho a la Cueva de los Tallos, ¿verdad? Sí, hace el día 13 de diciembre salimos justo de la cueva, el martes 13. Hace nada, unos cuantos días. Vamos a hacer un programa más extenso. Hemos hablado muchas veces de la Cueva de los Tallos, pero quiero que tú nos cuentes cuál fue tu aventura. Lo curioso, David, es que habéis encontrado unos petroglifos desconocidos, que nadie conocía, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco. Sí. Recientemente una crecida del río se llevó un lodazal que había entre dos columnas de roca que cubría, toda la tierra cubría ese espacio, 3 metros, y la roca tiene unos 4 metros de alto. Tiene muchos petroglifos a ambos lados, pero estoy hablando de unos 10 metros casi de roca y todo labrado hasta casi la orilla del río. Los que están más cerca del río están un poquito más dañados, pero los otros están muy muy bonitos y se le ven bien los relieves. Lo que nadie sabe es el significado que tienen ni se ha hecho ninguna investigación en el lugar. Ya, es curioso porque los guardianes de la zona son los indios Shuar. Sí, correcto, los íbaros indios Shuar, y ellos llaman Aruta a las entidades que habitan en la cueva, que son los que antiguamente vivían en la cueva con otra civilización, según cuentan ellos. Sí, y esos indígenas eran los que antes reducían las cabezas, ¿no? Esos indígenas, los jíbaros. Sí, correcto. Ellos son los que eran especialistas en reducir las cabezas de lo que ellos mataban en sus peleas territoriales o por la cacería de los animales y algo así. Ajá. ¿Y os han dejado entrar fácilmente a la cueva y luego a ver esos petroglifos? Petroglifos. No es muy fácil, hay que pedir permiso a la comunidad, pero ya yo tengo buenos contactos con la comunidad, he hecho buena amistad con la gente de la comunidad y me permiten hacer y explorar un poco más de lo normal dentro de la cueva. ¿Y ellos conocían esos petroglifos? Está aquí David Cueva con la boca callada, no pregunta nada. Ellos recién también lo descubrieron. De hecho, 2 días antes de nosotros llegar, ellos limpiaron con el machete un sendero para poder llegar hasta donde están los petroglifos. Bueno, petroglifos, para quien no lo tenga claro, son esos grabados en piedra. Me gustaría preguntar al compañero qué es lo que se puede ver exactamente en esos petroglifos, y yo podría describir a los que nos escuchan ahora en Espacio en Blanco. Hay especies de unos animales o insectos con antenas, no se sabe si era representación de alguno de los dioses, pero por los dibujos parece como que emitieran luz de la cabeza o algo así, porque tienen una serie de puntitos y rayitas que en los jeroglíficos esos representan que son iluminados, por así decirlo. Estoy viendo ahora mismo. Algunos animales también hay en la representación. Pues todavía queda mucho por descubrir en la parte que tiene lodo y está cubierto todavía cerca de la roca, para poder con una tiza blanca o algo ir marcando los dibujos para poderlo discernir un poquito más el tipo de figura y escritura que ellos pintaron ahí. No sé si podemos compartirlo con los oyentes en redes sociales, la imagen, para que se hagan una idea. Sí, correcto. Sí, lo vamos a poner en las redes sociales para que veáis. Yo estoy viendo ahora la fotografía que me has mandado, Gonzalo. Nadie había visto anteriormente estas piedras con esos dibujos. No, nadie. Hasta allí no ha llegado ninguna investigación a fondo. Aparte, eso es reciente que se descubrió, y yo le envié las fotos también. No sé si conoce a JJ, el que está en Colombia. Sí. No es JJ Benítez. Juan Jesús Vallejo. En Sudamérica ese tipo de Vallejo, sí. Juan Jesús Vallejo le envié y me dice que en toda Sudamérica no había visto ese tipo de escritura. Aquí veo también como unas cruces invertidas. Sí, hay unas cruces invertidas con un arco hacia abajo,
No sé lo que significa, pero sí hay varias de ellas. Sí, me gustaría preguntar, quizás sea un poco atrevido, ¿no? Pero yo, por si acaso, ¿cuál es la interpretación que das a estas figuras en las que, bueno, parece que puede resplandecer hasta cierto punto su cabeza? La interpretación que tú das al respecto. Los indios hablan de que ahí habían unas entidades que ellos le llaman dioses, que eran los que tenían la antigua biblioteca metálica que estaba en láminas de oro, la cual se desapareció, no hay ningún reporte de eso, y cuando la expedición de Neil Armstrong vino en el 1960, se llevaron 4 cofres de madera con todo lo que sacaron de la cueva. Y la noticia que te puedo dar, más reciente, que estuvo Will Smith, ellos reservaron el área de la cueva, pero no le permitieron a ninguno de la comunidad bajar a la cueva en un mes que estuvieron explorando en la cueva recientemente, hace 1 mes y medio. Te refieres a la expedición que lideró Stan Hall en 1976 y que fue muy efectivamente pues popularizada porque la acompañaba Neil Armstrong, ¿no? Es una cueva, bueno, que obviamente se popularizó por varios divulgadores, entre ellos, y además muy al limón de lo que está comentando por Eric von Däniken. Gonzalo, yo veo aquí en la foto, en las fotos que me has enviado, un petroglifo que se ve como un ser con toda la cabeza llena de luces alrededor. Sí, eso es lo que ellos hablan, que ellos eran resplandecientes, incluso cambian de forma cuando están dentro de la cueva, me dicen los indígenas, y que emiten diferentes sonidos, a los cuales ellos no le tienen una traducción ni nada. Ahí se pueden hacer psicofonías espectaculares. Yo pasé 2 noches dentro de la cueva y parecía de noche, estaban en una carpa y que los sonidos estaban justo rozando el techo de la carpa, y cuando salías afuera no veías nada. Entonces es muy... da miedo porque no está acostumbrado, le da miedo estar dentro de la cueva. Hay que ir allí, Miguel. Hay que ir allí, Espera. Casi terminando, Gonzalo. Los indígenas están acostumbrados a este tipo de representaciones. Sí, pero no todos los de la comunidad pueden entrar. No todos. Solo hay un grupo, como decirte, como jóvenes que los preparan y hacen un ritual, una ceremonia, para ellos seguir heredando el cuidado y la custodia de la cueva. Y no llevan tampoco a todos los que la visitan a los mismos lugares. O sea, hay lugares específicos que ellos llevan a un montón de turistas, y a otros lugares que me llevaron a mí. Por ejemplo, cuando todo el mundo acampó a dormir, yo me fui con 2 personas más a explorar otra galería que usualmente ellos no van con nadie. Hay mucho por descubrir todavía en esa cueva, ¿verdad, Gonzalo? Sí, son más de 25 kilómetros y la mayoría de los campamentos no duran ni 2 días dentro de la cueva y no pasan de 4 kilómetros de exploración. Te doy las gracias por esa primicia, esos petroglifos que vamos a poner en nuestras redes sociales para que los vean. Y si no, en tu página web, que puedes decir si quieres, Gonzalo. Sí, la página web www.trisub-medio.com. Y en YouTube tengo un canal que se llama también Trisub Hill, ahí suelo ponerle videos de todo lo que grabo en cada una de las expediciones. Te doy las gracias, te mando un abrazo y para la próxima... Un abrazo a ti también, Miguel, y a todos los que hacen posible Espacio en Blanco. Quizá la próxima estemos por ahí para acompañarte en esa aventura de la En abril quiero organizar en Semana Santa la próxima expedición a la Cueva de Sal. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Y saludo a todos los oyentes. Gracias. Saludos. Sorprendente, David, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, es una información desconocida que tenemos aquí en exclusiva para Espacio en Blanco, y bueno, más allá de las interpretaciones, ¿no? Lo cierto es que todo lo que sea cualquier tipo de hallazgo de estas características, pues bienvenido sea. Hay que contarlo. Los ganadores. Pues... Déjame, dando las gracias a todo ese aluvión de llamadas, de mensajes en las redes sociales, en los teléfonos que hemos tenido. Gracias a todos, estos son los ganadores. Sí, efectivamente, ha estado el teléfono que ardía. Pues mira, telefónicamente, precisamente tenemos a David Muñoz, de Madrid, a Araceli Merino, de Palma de Mallorca, y a Pablo Calzada, de Sevilla. Luego, en lo que respecta al WhatsApp, nuestro compañero Ramón Álvarez, finalmente ha escogido a Marisa Alfaro, de Alcobendas, Amelia Rodríguez, de A Coruña, e Isabel Luna, de Málaga. Y en lo que respecta a los ganadores de Facebook, tenemos a Beatriz Morillas y a Francisco Manuel Nogueras. Mandarnos vuestra dirección postal para que los Reyes Magos, esos que de verdad existen, os manden el regalito que tienen preparado a la dirección espacioenblanco@rtve.es,
y los Reyes Magos se encargarán de vuestro regalo. Gracias, David, nos vemos. A ti, Miguel. Forma de contacto muy rápida, si alguien nos quiere enviar alguna historia, David Cuevas espacio en blanco @gmail.com, y luego en Instagram como David Cuevas Insta. Felices Navidades. Igualmente. Y nos vamos por hoy. Llegan las fiestas navideñas, esas en las que dice que renacen el sol y celebramos el nacimiento del niño Jesús. Ojalá seamos capaces de empaparnos por el auténtico sentido de ese renacimiento que llega en medio de este mundo de luces y de ruidos. Felices fiestas a todos y el deseo de un feliz año lleno de venturas, salud y que podamos vivir en paz, que se acaben las crisis, las guerras y todas esas historias que nos meten por ahí encima. Nuestros mejores deseos para todos. Queremos seguir juntos en este espacio en blanco. Volvemos enseguida. Ya está sonando esa música. Mientras recogemos todos los trastos, llegan nuestros compañeros de la información y después la noche es bella, ¿no? La noche es bella. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.